En la pantalla tiempo después de que Kratos asumiera el cargo como nuevo dios de la guerra, empezó a tener nuevas visiones en las cuales aparecía su madre, la cual él había dado por muerta, pero resultaba ser que ésta estaba viva y estaba en el templo de Poseidón en Atlantis. Durante su viaje en barco hacia Atlantis, Kratos recibió la inesperada visita de Atena. Ella le empezó a advertir al espartano que no debería seguir con su búsqueda e ignorar las visiones que tuvo. Kratos le reclama que para él no es fácil hacerlo, ya que ya no puede distinguir entre visiones y solo recuerdos. Por eso, tuvo que ir al templo de Poseidón a comprobarlo por sí mismo. Y le reclamó a Atena por ser igual de mentirosa que el resto de los dioses. Él aún no había olvidado que Atena lo manipuló por no haberle dicho de antemano que no podía quitarle sus pesadillas. Ella sabía que él había estado al servicio de los dioses únicamente para librarse de las pesadillas y aún así no le dijo nada al respecto hasta que finalmente mató a Ares, hasta que se condenó a él mismo a una vida de tormento y sufrimiento. Por eso, él pensaba que ella era igual que el resto y decidió ignorar su petición de no continuar con su búsqueda, pues ya había llevado más de 10 años escuchándola y no seguiría un día más haciéndolo. Cuando Atena se fue apareció una criatura acuática, Esquilla, una bestia gigantesca de las profundidades, contaba con enormes tentáculos y una ferocidad brutal, luchó contra el espartano, la pelea fue bastante complicada, la criatura hundió el barco de Kratos pero no logró matarlo y este logró lastimarla tanto que hizo que la criatura se escapara. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. ¿Cómo es posible que después de 10 años de haberte manipulado aún se creyera que tenía la capacidad de pedirte algo? Expresó molesto su pregunta. Mimir. Kratos solo suspiró. No le era para nada fácil tener que volver a ver su pasado, para él era como si lo estuviera reviviendo, pero tenía que ser fuerte no por Fer sino por su hijo, quien miraba admirado a la pantalla. Vaya, así que te enfrentaste a esa cosa, dijo Atreus completamente sorprendido por lo que vio en pantalla. Kratos creyó que su hijo le preguntaría por su madre o por alguna otra cosa, él pensaba que eso era lo más importante que se había mostrado en pantalla y no tanto su batalla contra la criatura, pero le alegró saber que su hijo no le iba a increpar más sobre su pasado, y era justamente eso lo que trataba de hacer Atreus. Él no iba a preguntarle sobre nada a su padre hasta que terminaran de ver la pantalla, no quería lastimar a su padre, él ya había notado antes lo importante que era para él su opinión, y no quería decir o preguntar nada que lo hiciera sentir mal. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, período pre-Ragnarok. Otra criatura más, pensaron gratamente algunos dioses, les estaba empezando a caer bien Kratos, no porque sintieran empatía por él, sino porque les entretenía ver las batallas que había tenido Kratos y estaban ansiosos por ver más. Por el título puedo suponer que te enfrentarás a Atena, pensó con diversión Hermes, se preguntaba qué tan fuerte sería su hermana de ese universo. El resto de dioses se mantenía la expectativa de ver la batalla entre Kratos y Atena. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. No puedo culparlo, dijo Ares, hasta a mí me parece irritante ver que tu otra versión sigue interrumpiéndolo en su viaje, finalizó el dios de la guerra mirando a la diosa de la sabiduría. Cierra la boca, ordenó Zeus, puede que no sea Atena, pero sigue siendo una versión de ella. Atena por su parte, no se molestó en contestarle a Ares, ella misma no se consideraba una gran adversaria, por lo que le interesaba más ver a la pantalla, ver qué tan fuerte era su versión del otro universo. En la pantalla, después de su batalla con la criatura, Kratos ingresó al templo de Poseidón, encontró allí una entrada al reino de la muerte pero no podía ingresar, siguió su viaje y a medida que más y más entraba en su interior las visiones iban en aumento y recordó a su hermano el cual había sido secuestrado. Kratos avanzó hasta llegar a un lugar donde encontró a su madre acostada en mal estado. Lamentablemente, Kratos no tuvo mucho tiempo para hablar con ella. Sin embargo, ella logró decirle cosas importantes, como que su hermano seguía vivo en el reino de Thanatos. También le susurró algo al oído, aparentemente relacionado con una maldición. Pero antes de que pudieran hablar más, ella se convirtió en una criatura y atacó a Kratos. Él tuvo que luchar contra la criatura que antes había sido su madre y la mató. La muerte de su madre aumentó la ira de Kratos, ya que ahora solo le quedaba su hermano y temía quedarse solo si también lo perdía. Antes de marcharse de Atlantis se encontró con una titán, su nombre era Hera, esta le ofreció poder a Kratos a cambio de que él la liberara. Kratos obtuvo poder pero la titán intentó matarlo y mientras tenía una lucha contra ella se unió la criatura marina, Esquilla, pero ninguna de las dos pudo contra Kratos, su batalla dio como resultado la destrucción de Atlantis.
Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Vaya hermano, lo lamento, no sabía que habías tenido que hacer tanto, supuse que solo habías batallado contra el Olimpo, dijo Mimir. Se sintió un poco culpable de haber querido ver las grandes hazañas de Kratos, ya que, esto significaba que también vería algunas hazañas que para el espartano no representaban gloria alguna. Kratos había ignorado por completo la pantalla, no quería volver a ver eso otra vez. El momento en el que él le arrebató la vida a su madre y pronto sintió el brazo de su hijo, lo había abrazado una vez más y esto a Kratos lo reconfortó. Tener el apoyo de su hijo era esencial para él en estos momentos y eso Atreus lo sabía, su hijo no iba a dejarlo solo. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. Ya sabía que esos titanes eran diferentes a los de nuestro universo, pero no esperaba que fueran tan diferentes, pensó Zeus analizando la pantalla. Él había participado en el torneo de la titanomaquia y había acabado con todos los titanes a puño limpio, y si bien los titanes que él enfrentó eran diferentes a los que Kratos se enfrentó, pensó que aún así podía acabar con los titanes del universo de Kratos, utilizando su máximo poder. En serio desearía que estuvieras aquí, pensaba Brunilda con un suspiro. Pensó que con la ayuda de Kratos no sería necesario solicitarle a nada a los dioses, bastaría con la ayuda de Kratos para acabar con la mayoría de los que estaban presentes en la sala. Aunque, empezó a pensar la Valquiria, me pregunto si podrías vencerlos a ellos, finalizó su pensamiento, mientras las imágenes mentales venían a su cabeza. Las imágenes eran las de Zeus, Thor, Odín y Shiva. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo, mi templo, pensaba Poseidón con los ojos abiertos. Así que así fue como se perdió Atlantis de su universo, pensaba tener mientras escribía en un cuaderno la historia de Atlantis. Había decidido que tomaría registro sobre lo que veía en pantalla. Después de todo, conocimiento era conocimiento independientemente del lugar de donde proveyera. Jajaja, río con diversión Zeus, después de todo no era su templo el que estaba haciendo derribado sino el de su hermano a quien consideraba molesto. Yo no festejaría antes de tiempo, pensó Hades. Él no le dijo nada a su hermano pues esperaba que pronto en pantalla apareciera la batalla entre Kratos y Zeus. En la pantalla, en su salida de Atlantis, Atena intentó convencerlo de que dejase de lado su ira para que ésta no lo consumiera, pero ya era demasiado tarde. El nuevo dios de la guerra solo tenía ira en su corazón, por lo que destruyó la estatua con la que Atena le estaba conversando, finalizando así su conversación y continuando con su camino. Nada ni nadie podría detener a Kratos en su búsqueda, y quien lo intentara sería destruido. Mientras se marchaba de la antigua ciudad, recibió la visita del excavador, el cual había conocido durante su batalla contra Ares. Este también la advirtió que cesara en su búsqueda, pues si no terminaría en una tumba, y esta vez no podría escapar. Kratos nuevamente ignoró las advertencias y se marchó del lugar. Durante su recorrido por las calles de Heraclión tuvo más visiones el pasado, y cuando se acabaron encontró a un soldado espartano gravemente herida. Él había sido torturado por la hija de Tánatos, Erinis. Para obtener información de Kratos, Kratos presentó su respeto ante el soldado y luego de su muerte fue por la hija de Tánatos. La batalla tuvo lugar en una plataforma flotante sobre el río Estigia y Erinis atacó a Kratos con una serie de ataques de lanza y espada, así como con su habilidad para invocar espíritus atormentados. Kratos finalmente logró vencerla y siguió adelante en su búsqueda para encontrar a su hermano Deimos. Después de vengar a su antiguo soldado, Kratos fue al templo de Ares en Esparta en busca de una manera de ingresar al reino de Tánatos. Una vez allí, luchó contra un espíritu de sí mismo en su versión joven. Después de vencerlo, adquirió la llave para ingresar al reino de Tánatos y se marchó de Esparta. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. No creo que el padre de esa cosa estuvo contento contigo, ¿verdad? Preguntó Mimir. No lo estuvo, contestó Kratos con simpleza. Él había asesinado a muchas personas, había derramado mucha sangre en el pasado, generalmente, se sentía culpable por cada muerte que provocó, pero habían muertes que no le importaba y esta era una de esas muertes, pues tanto la hija como el padre le habían arrebatado Kratos vidas importantes. La hija le arrebató a un soldado ejemplar y el padre a su hermano Deimos. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. Puedo ver por dónde va este camino, pensó Hermes. Así que te enfrentarás al dios de la muerte, ¿eh? Si es el dios de la muerte no podrá matarlo, comentó Brunilda en un tono tan bajo que su hermana no pudo escucharla. El resto de los dioses miran ante la pantalla, pues querían ver prontamente la batalla entre Kratos y Tánatos.
Multiverso Novelas, Universo Perky Jackson, Período Post-Secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Primero mi versión y ahora la de Thanatos, pensaba con una ligera sonrisa Ares, esperaba que se mostrara una grandiosa lucha entre el dios de la guerra y el dios de la muerte. Él era el único que pensaba eso, pues el resto de los dioses tenían una mirada intranquila a la pantalla. Ellos ya habían deducido que los dioses de ese universo no eran inmortales, pero aún así esa no los impedía pensar en la posibilidad de que si Kratos llegase a su universo este podría eliminarlos. En la pantalla, en su camino hacia Atlantis, su barco se hundió, pero logró llegar con éxito a la antigua ciudad, la cual ahora estaba sumergida. Kratos se encontró con una estatua de Poseidón destruida, y este le expresó su enojo por lo que le había hecho a su templo, pero el espartano lo ignoró completamente. Poseidón no fue el único que habló con Kratos, Atena también lo hizo. Fue durante su conversación que Kratos se dio cuenta de que ella había estado presente cuando secuestraron a su hermano, y finalmente descubrió la verdad sobre por qué se lo habían llevado. Esto solo aumentó su ira y continuó su camino. Utilizando la llave del templo de Ares, ingresó al reino de Thanatos. No le tomó mucho tiempo encontrar a su hermano, quien estaba colgando de varias cadenas. Este ya era un adulto, pero Kratos no lo pensó demasiado y lo liberó. Pensó que ahora todo estaría bien, pero no fue así. Cuando su hermano lo reconoció, lo atacó, reclamándole por no haberlo rescatado antes y por los años de tortura y sufrimiento que pasó esperando su llegada. Fuera de la pantalla, Multiverso Videojuegos, Universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Vaya, eso no era lo que esperaba. Pensó Atreus, pero no se atrevió a expresar sus sentimientos, pues inmediatamente también recordó un hecho: la vez que Kratos atravesó cierta puerta dejándolo a él solo por más de mediodía, él había tenido que enfrentar solo a muchos elfos, y cuando Kratos regresó él se había sentido muy enojado. Él había estado solo por mediodía y se atrevió a gritarle a su padre, por lo que no podía culpar a su hermano por haberlo atacado después de haber estado décadas encerrado. Lo mismo pensaba Kratos, él lamentaba cada año que su hermano estuvo encerrado, mientras él estuvo por más de una década sirviendo a los mismos dioses que lo habían tenido cautivo. Multiverso Anime, Universo Shumatsu no Valkyrie, Sala del Consejo de los Dioses, Período Pre-Ragnarok. Linda forma de agradecer, pensó con burla Loki. ¿Te parece divertido que el propio hermano de Kratos fuera quien lo atacará? El resto de dioses empezaba a victoriar, les agradaba ver una batalla entre hermanos, sobre todo de por qué Kratos no se defendía demasiado. Multiverso Novelas, Universo Perky Jackson, Período Post-Secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. ¿Así agradeces a quien te salvo?, pensó incrédulo Hermes. Él había pensado que el hermano de Kratos estaría contento por ser liberado. Era de esperarse, comentó Apolo, su hermano ha pasado esperándolo demasiado tiempo. Esperando a que lo ayudara, pensó Hefesto, mientras miraba a su alrededor. La mayoría de ellos lo había ignorado por completo cuando lo arrojó del Olimpo. Había pasado mucho tiempo de eso, ya no lo sentía como antes, pero vaya que no sentía agrado al recordar ese evento. En la pantalla, Kratos estaba recibiendo una golpiza como nunca antes, pero se rehusaba a defenderse. Él no quería lastimar a su hermano, pero cuando parecía que la batalla iba a terminar, apareció Thanatos y se llevó a Deimos. Pese a las heridas que sufrió Kratos, se levantó y fue a buscar a su hermano. Ya lo habían separado de su lado una vez, y no lo permitiría de nuevo. Por suerte, Thanatos no había matado inmediatamente a Deimos, solo lo había dejado colgando de un risco esperando que se cayera, una muerte muy cruel. Pero Kratos logró salvarlo. Con esta acción, la ira de Deimos se fue y ambos hermanos unieron sus fuerzas para enfrentarse a Thanatos, el dios de la muerte. La batalla fue brutal. Pese a no ser un dios como Kratos, Deimos demostró gran coraje y valor en la batalla, pero esto no fue suficiente. Él no contaba con la resistencia de Kratos, quien era un semidios. En uno de los ataques de Deimos, este perdió la vida. La muerte de Deimos provocó la ira de Kratos, quien atacó de nuevo a Thanatos con mucha más violencia y fuerza que antes. Thanatos no tuvo oportunidad de defenderse de Kratos, quien lo terminó por atravesar con sus espadas y le dio la muerte al dios de la muerte. Fuera de la pantalla, Multiverso Videojuegos, Universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Hasta un dios de la muerte puede morir a manos del dios de la guerra, pensó Mimir. Él quería felicitar a Kratos por lo que había hecho, pero al ver la expresión abatida de Kratos, quien era consolado nuevamente por un abrazo de su hijo, decidió no hacerlo. No era el momento, después de todo no había nada que festejar. Si bien Kratos había logrado acabar con quien tuvo prisionero a su hermano, no logró salvarle la vida a este. Era una victoria
victoria amarga y llegó a pensar que incluso no podía ser catalogada como victoria. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. Matar a la misma muerte, o bueno al dios de la muerte, pensaba desde un rincón, cierto ser, este era Belcebú y rápidamente pensó en Hades, se preguntó si Kratos sería capaz de matarlo. El resto de los dioses empezaba a sentir cierto miedo por el espartano, se alegraban de que no estuviera en su mundo, pues ya le había quedado claro a más de uno que a este no le agradaban los dioses. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Ni siquiera el dios de la muerte pudo detenerte, espartano, pensaba Hades. Le parece increíble la gran hazaña que había cometido Kratos. Por un momento pudo verse a sí mismo siendo atravesado por las espadas de Kratos, y por primera vez desde que se enfrentó a Cronos sintió una emoción similar al miedo recorrer por su cuerpo, pero no duró mucho. Después de todo, incluso si Kratos lo atravesaba con la misma espada que mató a Ares de ese universo, no podría matarlo, ya que la diferencia clave entre los dioses del mundo de Kratos y los de su mundo era, además de la diferencia abismal de poder, que ellos sí eran inmortales. Lo mismo pensaron los otros dioses, más que nada para no sentir tanto miedo al ver a Kratos. Quien más pensaba de esta manera era Zeus, no podía concebir la idea de tenerle miedo a Kratos, quien ni siquiera vivía en su mundo. En la pantalla Kratos recogió el cuerpo de su hermano y se lo llevó de allí. Él debía enterrarlo. En el camino, se encontró con el viejo excavador, quien ya había preparado una tumba. Kratos enterró a su hermano y se apartó de ese lugar. Tenía muchas cosas en su cabeza y no sabía qué hacer. Ahora estaba solo, completamente solo. Atena apareció en el lugar donde estaba Kratos, meditando, y trató de convencerlo de que esta era su oportunidad para hacerse un verdadero dios, pues ahora no tenía limitaciones. Intentó incluso hechizar a Kratos, pero Kratos la detuvo. Él estaba realmente molesto con todos los dioses, molesto incluso con ella, pero no se atrevería a lastimarla. Después de todo, ella le salvó la vida cuando era un niño. Pero ya no le importaban las reglas del Olimpo, ya no le importaba nada. Ahora solo quería quitar la ira que sentía, y lo haría donde fuera y con quien quisiera. Cuando Kratos se marchó del lugar, el excavador llevó también el cuerpo de la madre de Kratos al lugar donde había enterrado a Deimos. Resultaba ser que este excavador había planeado de antemano la muerte de Deimos y de la madre de Kratos. Y ahora solo quedaba Kratos. Este excavador era Zeus, y aparentemente tenía planes para con el espartano. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo God of War. Días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Ese maldito, pensaron Atreus, Kratos y Mimir. Así que él lo planeó todo. Pensó molesto Atreus, su padre había sido parte de un plan desde el principio por Zeus, este dios ciertamente no le agradaba, sentía demasiado odio hacia él, odio por lo que le había hecho a su abuela, a su tío, a su padre, a su familia. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. El padre de ese universo es muy listo, pensaba con diversión Hermes, su padre no era para nada idiota, pero tampoco podría ser catalogado como un genio como el que apareció en pantalla. Así que próximamente se acercará la batalla entre tu versión de ese universo y Kratos, pensaba Brunilda, mientras esperaba que Kratos pudiera matarlo. Ella quería ver morir a Zeus incluso si no era el Zeus de su mundo. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. En ese universo te pareces mucho a Cronos, pensaba Hades mientras miraba de reojo a su hermano. Pero no era solo él quien pensaba así, pues el resto de los dioses tenía la misma opinión respecto al Zeus de ese universo. El propio Zeus pensaba que su versión era demasiado maquiavélica, pero reconocía que le agradaba. Después de todo, a medida que más y más se iba viendo en la pantalla, más respeto imponía ese Zeus, y por consiguiente aumentaba su propio ego. Poseidón notó la mirada de arrogancia que expresaba Zeus y suspiró. No puedo creer que en serio te sientas orgulloso de esa versión de ti, ¿cómo es que pueda agradarte una versión tan engreída? Pensaba Poseidón mientras que en secreto esperaba que no apareciera una versión de él que fuera como Zeus, pues eso ciertamente lo haría enojar.